Gloria al Señor. Sí que nuestro hermano Axel tiene hoy la bendición y el gran privilegio de traer esta gloriosa palabra a todos y cada uno de nosotros. Así que, pastor, gloria al Señor, el fruto de usted, aquí está el micrófono. Dios te bendiga mucho y que el Señor te use con poder. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Poder de Dios. Bendiciones en esta mañana. Pueden tomar asiento. Qué bueno poder estar aquí, compartir con cada uno de ustedes, estar aquí en Yabucoa. Es una bendición. Ya es la tercera vez que subo para acá. Recuerdo, tuvimos un culto afuera de la iglesia cerca de ti, creo que era el lema que tenían. Y fuimos el predicador en esa noche. Creo que este año va a ser un año de crecimiento espiritual. Amén. ¿Cuánto lo creen? Creo que el año 2026 es un año de consagración. El Espíritu Santo me ministraba, ya prácticamente terminando el año 2025 comencé a orar y el Espíritu Santo me ministraba y me decía, el próximo año va a ser un año de consagración. Dile a la iglesia que va a ser un año de consagración. Sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que nos requieren, y valga la redundancia, tiempos que nos requieren mucho tiempo. Yo creo que si hay algo que el ser humano debe valorar un poco más, es el tiempo. Hay tres cosas que usted nunca podrá hacer con el tiempo. Usted nunca podrá detener el tiempo. Por más que se esfuerce, el tiempo no se detiene. Usted se podrá detener en el camino y el tiempo avanza. Lo segundo que usted nunca podrá hacer con el tiempo es, usted nunca podrá recuperar el tiempo. Tiempo que se perdió es tiempo que usted nunca va a poder recuperarlo. Y lo tercero que usted nunca podrá hacer con el tiempo es que por más dinero que tenga, no lo podrá comprar. Así que el tiempo es algo valioso. Y en este tiempo, el Señor nos está demandando mayor consagración. No podemos ser cristianos de domingo, y lo digo con mucho respeto. Yo como predicador invitado nunca vengo a la iglesia sino a regar. Y cuando digo regar, míralo en el contexto bíblico. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Cada vez que voy a diferentes lugares, países, Puerto Rico, en cualquier parte, a predicar, siempre voy a regar. O sea, vengo a traer una palabra, no a destruir. No vengo a reprender, vengo a regar. Una palabra que ya ha sido sembrada en ustedes por el pastor de la casa. Yo simplemente soy un regador. El crecimiento lo dará Dios. Pero el Espíritu Santo ponía muy fuertemente en mí que este tiempo es un tiempo de mucha consagración. La iglesia tiene que entrar en un tiempo de consagración. Anote eso, llévelo en su mente, compártalo con su familia. Este tiempo el enemigo va a tratar de robar la palabra que ha sido sembrada en usted. Y si usted no tiene mayor consagración, si usted no saca más tiempo para Dios, esa palabra puede ser robada, esa palabra puede ser quitada. Y usted sabe por qué este tiempo es un tiempo de mayor consagración. Porque esto es un tiempo de levantamiento. Esto va a ser un tiempo de restauración. Y cada vez que Dios da una palabra de levantamiento y de restauración, viene la oposición y se levanta también. Y solo aquellos que están firmes, solo aquellos que creen, solo aquellos que están llenos de fe podrán resistir al maligno. Así que yo creo que este año es un año de consagración. Afírmese más en el Señor. Si usted está agarrado, agárrese más. Si usted está lleno, llénese más. Si usted tiene fe, busque la manera de que esa fe pueda seguir creciendo. Pero no mengue en el Señor. No deje que la comodidad, que la experiencia o que los años que usted lleva sirviendo al Señor le hagan pensar que ya usted tiene la vida resuelta. No, arráiguese más al Señor. Gloria a Dios. Llénese más de Dios y resista el pecado. Amén. Así es. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.
Reciban saludo de parte de mi persona, de parte del pastor Axel Martínez. Quiero que reciban saludo también de parte de mi familia, de parte de mi esposa, la pastora Jennifer Rivera. Ella no puede estar hoy aquí con nosotros, y mi hija Alejandra del Mar. Están en la casa. Ayer tuvimos unas diligencias y en esta mañana pues prefirieron estar en tiempo de descanso. Hemos estado muy agotados, mucho trabajo, muchas cosas que el Señor está haciendo. Y el pastor Dani me escribió hace unos días que si podía estar aquí hoy. Le dije que sí. El pastor Dani es un amigo de muchos años. Conozco al pastor Dani prácticamente desde que éramos muy pequeños. Perseveramos juntos por mucho tiempo en la Iglesia de Dios Pentecostal de Texas, desde que estaba el reverendo Rafi Torres en la Rivera, y luego el pastor que en paz descanse, Heriberto Calero. Y fue una bendición compartir con Dani, con su esposa. Siempre le conocemos, un gran ministerio, un hombre de Dios, un hombre que Dios ha traído a Yabucoa. Espero que lo valoren mucho. Un hombre de visión, y sé que va a ser de mucha bendición el tiempo que el Señor lo permita de tenerlo en este lugar. La iglesia de Guayabota ha sido una iglesia de ministerios, y yo sé que usted ha pasado distintas transiciones de pastores en esta casa. De aquí han salido grandes pastores que han llegado aquí y aquí han afirmado su ministerio, como lo ha sido la reverenda Mildred Sayas, que hoy pertenece al Ejecutivo, y grandes otros pastores que han pasado por el Guayabota, amén, y han sido de mucha bendición. Así que no piense que el pastor viene aquí simplemente a pasar una prueba. No, es que Guayabota es una iglesia que afirma ministerios, amén. Así que usted está en un lugar de afirmación. Usted no está en cualquier lugar. Usted no está en un lugar de transición. Usted está en un lugar de afirmación. Aquí los pastores vienen y Dios por alguna razón escoge un lugar como este para afirmar sus ministerios. Y yo creo que aquí hay gente que puede también entrar en ese mover de Dios. Decir: Señor, yo quiero que este año tú me afirmes en mi casa, tú me afirmes en el ministerio, tú me afirmes en mi familia. Amén. Así que vamos a buscar la palabra. Yo quiero predicar y usted está loco por escucharme. Me dijeron que aquí no puedo predicar más de 20 minutos. ¿Correcto? No, ok. Pues vamos a poner el cronómetro para estar ahí más o menos con el tiempo. Ya le tomé como 10 minutos, así que usted réstele a los próximos minutos. Gloria a Dios, Santo Rey de Gloria. Leemos la palabra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Hoy yo quiero hablar acerca de una gran celebración. Celebra su presencia. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 12. Me gustaría que todos lo puedan tener y leerlo conmigo. Segunda de Samuel, repito, capítulo 6, del versículo 12 al 15. Vamos a leer 3 versos de ese capítulo. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. El verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y verso 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que con todo de nuevo uses a tu siervo y extiende tu mano sobre cada uno de nosotros en esta mañana, sanando, restaurando, libertando y levantando al que está caído. Nosotros aquí en la tierra nos encargaremos de darte a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento.
Puede tomar asiento, puede usted tener su libreta, su lápiz, lo que usted quiera tener para anotar. Si usted es de los que le gusta anotar, hoy es un gran día para hacerlo. Si usted es de los que le gusta simplemente escuchar la palabra, hoy es un gran día para hacerlo. Si usted es de los que le gusta adorar a Dios mientras se está llevando una palabra, hoy es un gran día para hacerlo. Amén. Así que de todas maneras hoy es un gran día para hacerlo. Yo quiero hablar bajo el tema celebra su presencia, celebra su presencia. Y permítame irme un poco fuera del contexto de lo que acabo de leer. Quiero comenzar un poco fuera del contexto histórico de lo que yo acabo de leer. Así que me permiten por lo menos unos minutos salirme del contexto histórico, pero le prometo que vamos a llegar aquí. Amén. Le prometo que vamos a llegar. Cuando Dios llamó a Moisés, allí en el monte, usted conoce la historia, Dios llama a Moisés a través de una zarza. Y la Biblia dice que la zarza ardía, pero que no se consumía. Y de repente Moisés escuchó la voz de Dios que lo llamó de en medio de la zarza. Usted conoce la historia. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y es algo que yo quiero compartir hoy con usted, es que Dios le dice a Moisés: Moisés, cuando vayas a Egipto, cuando llegues allí a Egipto, a la casa de Faraón, le vas a decir a Faraón: di a mi pueblo, le vas a decir, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Usted recuerda la historia? Para que me celebre fiesta en el desierto. La lógica humana diría: no celebres todavía hasta que no recibas la tierra prometida. La lógica humana te diría: todavía no celebres hasta que no estés en el lugar que Dios te prometió. La lógica humana te diría: no celebres todavía hasta que no conquistes aquello para lo cual Dios te sacó de Egipto. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo voy a celebrar algo que todavía no he recibido? Yo no sé si usted ha recibido una palabra en su familia, en su casa, que Dios le ha dado por años, por los últimos años, y Dios le ha prometido devolver a sus hijos, restaurar su casa, su matrimonio, su finanzas, su ministerio, y usted todavía no lo ha recibido. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que Dios le ha dado como que una palabra, de repente Dios te da una palabra, Dios te habla a través de una palabra, y tú comienzas a ver todo lo contrario a lo que Dios te dice. Y no le ha pasado que de repente llega la duda, llega el conflicto de fe, la falta de fe, o quizás comienzas a tener ciertas dudas, incredulidades con relación a esa palabra que Dios te dio. Porque la mayoría de nosotros, por lógica humana, y perdonen la expresión lógica humana, pero la mayoría de nosotros, cuando escuchamos una palabra de parte de Dios, esperamos recibir respuesta inmediata. Hay veces que recibimos una palabra de parte de Dios o una promesa de parte de Dios y pensamos que esa promesa tendrá el cumplimiento de manera inmediata, pero no necesariamente siempre es así. Ese era el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. ¿Cómo voy a celebrar algo que todavía no he recibido? ¿Y sabes qué? Israel siempre pensaba, y usted lo va a ver a través de la trayectoria del desierto, Israel siempre pensaba en lo que no tenían y se desenfocaban de lo que sí tenían. Y cuando tú celebras algo, la mayoría de nosotros celebramos algo no que no tenemos, sino algo que ya tenemos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y la mayoría de nosotros no podemos celebrar algo que todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos de lo que sí. Y el mejor ejemplo para esto es la expresión que en la Escritura está en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Recuerdan ese texto? Y luego usted va a ver día por día la creación de Dios. Notará un detalle, no sé si usted se ha dado cuenta, a mí me encantan los detalles, pero notará un detalle en la Escritura en Génesis, que cada vez que Dios culminaba un día de la creación, dice: y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Hay una expresión un poco más popular de la traducción original del texto que dice:
Y Dios celebraba después de cada día. A mí esa expresión me llena por dentro de fe y de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el mejor ejemplo de esto lo dio Dios. Dios no estaba preocupado por lo que todavía no había construido o no había hecho. Él estaba celebrando por lo que ya había hecho. Después cuando usted ve la creación y si Dios hizo la luz en el primer día y después pasa el segundo día, el tercer día y literalmente Dios hacía esto. Literalmente Dios hacía esto. Cada vez que culminaba un día de la creación, yo me imagino a Dios sentado, mirando todo lo que había construido, disfrutándolo, celebrándolo. Él no estaba en el día 3 pensando lo que iba a hacer en el día 4. Él estaba en el día 3 celebrando lo que había hecho en el día 3. Él no estaba pensando cuántos días me va a tomar esto. En el 6º día crearé al hombre. En el 5º día crearé los animales. No, él estaba disfrutando lo que había hecho en el 3er día. Y dice, y después que Dios culminó el 3er día de la creación, lo celebró. Alabado sea Dios. ¿Y usted sabe qué es lo que ocurre con esto? Que nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros no podemos disfrutarnos cada día de nuestra vida porque casi siempre andamos preocupados planificando el día de mañana. La mayoría de la gente está el día 31 pensando en lo que va a ser el día de Reyes. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya la mayoría de la gente se disfruta quizás la pirotecnia, la música, la comida, el 31, pero ya prácticamente el año nuevo ya están pensando hasta en todo lo que van a hacer en el año. Yo siempre he dicho que el futuro es incierto. No hay manera de saber si ese futuro va a llegar a tu vida. Creo que lo más importante es disfrutar el presente, disfrutar lo que tenemos, celebrar lo que tenemos. Yo recuerdo cuando Alejandra del Mar, mi hija, tenía 3 años. Yo siempre he sido muy trabajador y soy un predicador y los predicadores siempre estamos muy comprometidos. Y yo recuerdo que la niña se le había comprado una pelota, una bola, una pelota. Y comenzó la niña a jugar con la pelota, apenas tenía 3 años de edad. Y la niña comenzó a lanzarme la pelota, yo estaba sentado en la sala estudiando. Y la niña comenzó a lanzarme la pelota y yo decía, Alejandra, no puedo ahora, estoy haciendo un trabajo, no puedo. Estoy terminando de hacer unas cosas. Y la niña me volvía a lanzar la pelota y yo seguía tirando la pelota para el lado porque tenía cosas que hacer, estaba preparando unos trabajos que tenía que entregar. De repente el Espíritu Santo me habló de esas veces, como usted conoce, cuando el Espíritu Santo le habla que no hay mucho fuego, no hay mucha tormenta, no hay mucho ruido, pero que usted escuche una voz que usted dice, esto es Dios. Y el Espíritu Santo me dice, Axel, esto no va a volver. Esto no va a volver. La niña va a crecer, trabajo de más vas a tener, pero esta pelota no va a regresar a la si no lo celebras ahora. Y cuando escuché esa voz me detuve y dije, yo no quiero ser de estos padres que cuando pasan los años comience a recordar lo que pude haber hecho y no hice. Y me detuve, tiré la computadora a un lado y comencé a jugar con la niña, con la pelota, y comencé a llorar. Y comencé a llorar porque a veces nos preocupamos demasiado por las cosas que queremos hacer y nos olvidamos de lo que tenemos de frente al momento. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Lo que le pasó a Israel. Si hay algo que yo celebro es ver lo que Dios me ha entregado. Si hay algo que yo celebro es ver lo que ya Dios ha hecho conmigo. Yo no estoy enfocado en lo que Dios va a hacer mañana conmigo. Yo no estoy tan... Mire, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día hay un, me atrevería a decir, hay como un hambre de saber qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Y hay un hambre sobre esto y no está mal. No está mal que tú quieras saber si Dios tiene planes, si Dios tiene puertas que te va a abrir, si Dios
va a hacer algo contigo para un futuro. No está mal eso, pero sin embargo la palabra profética, y hoy en día he visto mucho en las redes sociales, hay una tendencia a muchos profetas y mucha gente buscando palabras de profecía, parece más como si estuviesen tratando de adivinar el futuro, y más que profetas son como adivinadores. Entonces la gente tiene comezón de eso, la gente quiere saber el mañana, el futuro, todo el mundo quiere saber el futuro. Y yo digo, ¿por qué tenemos tanto empeño? ¿Por qué estamos tan arraigados en saber cuál es nuestro futuro? Porque precisamente Satanás es un experto desenfocándonos de nuestro presente. ¿Sabes cómo? Enfocándonos en el futuro, y no nos damos cuenta. Si Dios te da una palabra profética y te dice, te voy a llevar a naciones, te dice, te voy a abrir puertas, te dice, te voy a promover, no es para que tú te desenfoques del proceso. No es para que tú dejes de pensar en lo que estás haciendo y comiences a enfocarte en lo que Dios te dijo que haga contigo. No, ese no es el propósito. El propósito es que sabes que con ese destino, que con esa palabra vendrá un proceso, vendrá una enseñanza. Tendrás que caminar por el desierto para poder llegar a una tierra prometida. La gente quiere tierra prometida, pero no quiere desierto. Y te digo algo, no reprendas el día del desierto. No reprendas el día del desierto. Satanás nunca te va a llevar al desierto. Lo voy a decir otra vez, lo voy a repetir. Búscame en la escritura, si lo encuentras, yo no lo vuelvo a decir predicando. Pero no existe un solo texto en la Biblia que me indique a mí que Satanás lleva a la gente al desierto. No, quien lleva a la gente al desierto es Dios. El Espíritu Santo es quien lleva y conduce a su pueblo al desierto. ¿Sabes por qué Satanás no está interesado en que tú entres al desierto? Porque el desierto produce dependientes. En el desierto el calzado crece contigo. En el desierto tu ropa no envejece. En el desierto viene maná del cielo. En el desierto tomas agua de la roca. Por el día envía una columna de nube y por la noche una columna de fuego. ¿Usted cree que Satanás quiere que experimentes eso? No. No. A él no le interesa que tú entres al desierto, porque el desierto produce gente que dependen de Dios. Pero nosotros reprendemos el desierto. Yo he escuchado gente que con tristeza me ha dicho, yo le he preguntado, ¿cómo va la vida? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el ministerio? Un desierto. Y me lo dicen con una cara como si el desierto fuera lo peor. No, al contrario, celebra tu desierto. Y si esta palabra hoy yo le traigo simplemente para que tú aprendas a celebrar tu desierto, amén. Yo tengo una palabra aquí, yo no sé si yo voy a poder terminar. Si yo hablo con el pastor Tani y le digo, deme una segunda parte, y como las secuelas de la Netflix y todo eso, que usted espera la segunda temporada. Santo vive Dios. Gloria a Dios. Satanás es un experto desenfocándote de lo que ya tienes para que te enfoques en lo que aún no has recibido. Hay una historia que a mí me marca un poco y me llama la atención, porque cada vez que yo miro la vida de este hombre para mí es un ejemplo, y estoy hablando de Abraham. Si nosotros vamos a hablar de un hombre que marcó un antes y un después en la historia de Israel, es Abraham. Por eso, aún en el tiempo de Jesús, los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Abraham marcó un precedente, Abraham marcó una historia, Abraham marcó una época, Abraham marcó un antes y un después, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Elías, así como grandes hombres. Pero Abraham tiene algo muy peculiar, y es que Abraham, a pesar de tener una gran promesa de Dios, estaba deprimido. Para que usted vea. Y en una ocasión, yo me imagino a Dios, permítame imaginar, yo me imagino a Dios allá en el cielo mirando a Abraham y diciendo, tengo ganas de ir a visitar a Abraham. Y yo no sé si usted sabe, pero Dios visita. Amén. ¿A cuántos días le visita? ¿Usted piensa que Dios solo visita el templo? Dios te visita hasta en el carro, en tu casa. A mí Dios me ha visitado hasta cuando me estoy bañando. Sí, esas son las mayores visitaciones de Dios, vienen cuando me estoy bañando, cuando estoy solo. Sí, las mayores visitaciones de Dios en mi vida
han llegado cuando estoy solo, cuando nadie puede ser testigo de lo que ocurrió. Y yo digo, si esto hubiese pasado frente a fulano, a lo mejor tendría más credibilidad, a lo mejor la gente confiaría más en mí, pero no. Hay veces que Dios dice, quiero visitarte, pero cuando estés solo, que nadie lo vea. Aleluya. Y Dios dice, tengo ganas de visitar a Abraham, y Abraham estaba solo. Y Abraham estaba en una caseta que él había construido, y allí Dios llegó y lo sorprende, dice, Abraham, quiero bendecirte. La expresión original dice, Abraham, te quiero dar riquezas, te quiero hacer rico. Y Abraham, si llegas a un puertorriqueño y Dios le dice, te quiero hacer rico, usted hubiera brincado en una pata, usted hubiese lanzado, hablado lengua, que no hubiese, usted se hubiese hasta recitado un texto de memoria, un capítulo completo, y usted hubiera dicho, ve, esto sí es Dios. Pero Abraham, usted sabe qué hizo Abraham. Abraham hizo una expresión muy parecida a esa expresión que usted hace cuando como que no le importa la cosa que él hizo. ¿Y para qué quiero riqueza si no tengo hijos? Eso le dijo Abraham a Dios. Y Dios le dice, Abraham, lo que sucede es que tú estás mirando un techo que tú construiste. Ven, sal conmigo afuera y te voy a mostrar el que yo construí. Y dice que lo saca afuera. Y le dice, mira hacia arriba, cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? Porque más que ellas serán tus hijos. Más que ella será tu descendencia. Y Abraham comenzó a mirar arriba. Y yo me imagino a Abraham sorprendido contando estrellas. 1, 2, 3, no puedo contar. Son demasiadas. Pero usted sabe lo más interesante de esto. Hay dos cosas interesantes. Una que es muy parecida a la que nos pasa. Que Abraham estaba allí en su caseta pensando en lo que no tenía, dejando de disfrutar lo que sí tenía. Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba allí y no lo podía disfrutar. No podía disfrutar una esposa que ya tenía, no podía disfrutar una bendición que ya él cargaba, porque estaba tan enfocado en lo que todavía no tenía, que se olvidó de valorar lo que ya tenía. Y Dios le trajo una enseñanza, no solamente para que valorara lo que ya Dios le había entregado, sino que le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Tu preocupación es eso mismo, una ocupación sin necesidad, porque yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar hijos, yo te voy a bendecir, ven, sal conmigo. Y Abraham contó estrellas. Lo más curioso es que Abraham cuenta estrellas de día. Porque cuando usted lee la historia, no era de noche, era de día. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted logró ver una estrella de día que no fuera el sol, que es una estrella. Es imposible. ¿Qué significa esto? Las circunstancias no van a determinar el resultado. Si Dios habló y te dijo, cuenta las estrellas, aunque sea de día, las vas a contar. Lo que pasa es que somos demasiado circunstanciales. Necesitamos que las circunstancias sean favorables para poder entender a Dios. Le digo más, Abraham después de este día nunca más volvió a ver estrellas. Y usted dice, ¿cómo usted sabe? Bueno, porque Abraham era un hombre de fe. Y la gente podía ver estrellas todos los días, en la noche, miraban al cielo. Y Abraham también miraba al cielo, pero Abraham no veía estrellas. Abraham veía hijos. La gente veía estrellas, la gente común y corriente veía estrellas, pero Abraham dejó de ver estrellas, empezó a ver hijos. ¿Usted cree que Noé, después que Dios le dice, voy a poner un arco iris para que no vuelva a destruir la tierra con un diluvio? ¿Usted cree que después de eso Noé volvió a ver un arco iris? Siguieron saliendo arco iris. La gente común y corriente veía arco iris. Noé veía un pacto. Noé decía, yo no veo un arco iris, yo veo una promesa. Y de eso se trata. Hay que aprender a celebrar. Si Él dijo que contarás estrellas en un día, aunque la noche no haya caído todavía, creer, contarás estrellas. Dios es un Dios de promesa. Si hay alguien a quien le gustaba celebrar a Dios, era al rey David. Al rey David le encantaba celebrar a Dios. David tenía demasiado de muchos recuerdos de lo que Dios es capaz de hacer. Por eso es que David escribe muchos de los salmos desde la plataforma de un rey, pero con el recuerdo de un pastor. Notarán que la mayoría de los salmos que David escribe, los escribe siendo rey, pero no los escribe como rey,
los escribe con la posición de rey, pero con el corazón del pastor. Por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 34, lo escribe desde la plataforma de un rey, pero con el recuerdo de un pastor, diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David escribe este salmo siendo rey, pero recordando su experiencia como pastor en el campo. Cuando usted lee el Salmo 27, por ejemplo, verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer, miren esto, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿A qué se refería a él? Él estaba escribiendo desde la plataforma del reino, pero con el recuerdo de un pastor, porque él sabía cuántos lobos, leones, cuántos cazadores muchas veces andaban detrás de las ovejas para comer la carne, pero él las defendía. Y él estaba haciendo una comparativa, él estaba recordando esto, plasmando estos salmos, para que tú entiendas que así como había protección para esas ovejas, así mismo Dios iba a proteger a su pueblo. Cuando él escribe el Salmo 23, que usted lo ve mucho en funerarias, que usted lo ve mucho por ahí, la gente lo tiene en cuadros en su casa y todo, y no tienen idea de lo que esto significa. El Salmo 23 no es un salmo de muerte. El Salmo 23 es un salmo de vida. Y el Salmo 23 está escrito en dos plataformas diferentes. Está escrito en una plataforma de luz y en una plataforma de oscuridad. Porque cuando David escribe este salmo, y yo estoy casi seguro que David lo escribe como si estuviese escribiendo el libreto de una obra de teatro. Y el telón se sube y David está allí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y cuando usted lee estos primeros 4 textos del Salmo, usted dice: ahí está Dios. Aguas cristalinas, aves que vuelan por el cielo y se posan en los hombros del pastor. Todo tranquilo, el sol radiante, flores de colores que adornan todo el campo. Escuchas hasta el río sonando. Una cosa de esas que usted ve en película. Pero de repente el telón se baja y vuelve y sube el telón y siguen los mismos protagonistas, pero el escenario cambia. Ahora dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Haré de esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted conoce el salmo completo, pero usted dice: ¿cómo es posible que este salmo arranque en un escenario de luz, pero a mitad del salmo se convierte en un escenario de oscuridad? Pues si todo estaba bien, y de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, en un sube y baja el telón, todo el escenario cambia. ¿No se parece eso a la vida a alguien que usted conoce? Que de repente despertaste, todo está bien, pero una mala noticia cambió el día. Un recuerdo cambió tu estado de ánimo. Una mala experiencia te convirtió un escenario de luz en un escenario de oscuridad. Hace 7 días tengo familia en Florida. Estaban todos en su casa, despertaron en la mañana. El abuelo había llegado a la casa de una prima. Todos en familia en la mañana hicieron el desayuno. Ya reunidos todos esperando la despedida de año del 31. Y uno de los hijos de mi prima, muy contento, había comprado una motora nueva. Y estaba muy contento con su motora y quería mostrarle su motora a todo el vecindario. Salió la motora en la mañana, todos estaban muy contentos. No hace más que salir y a la hora un auto lo impacta y muere al momento. Una noticia que destruyó hasta el día de hoy. Estamos esperando que el cuerpo llegue ya para esta próxima semana a Puerto Rico. Destruye la familia. Un día que comienza en luz, en celebración, en alegría,
de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia a un escenario de oscuridad. Porque la vida es así. La vida nos enseña que existen dos escenarios. Pablo lo escribe, David lo plasma, aún Salomón en sus 28 temporadas en Eclesiastés, capítulo 3 nos enseña, hay dos escenarios. Hay veces que tendrás un escenario para reír, y hay veces que tendrás un escenario para llorar. Hay veces que tendrás escenarios para tener riqueza, pero hay veces que tendrás escenarios para tener pobreza. La vida es así, tiene dos lados tiene la vida. El apóstol Pablo dice, en todo he aprendido a ser enseñado, en todo estoy aprendiendo. Sé lo que es tener salud y sé lo que es estar enfermo. Sé lo que es tener libertad, pero también sé lo que es estar preso. El apóstol Pablo nos enseña que la vida es así. El problema es que nosotros no hemos querido aprender los dos lados de la vida, pero ambos lados de la vida son importantes. El apóstol Pablo escribe en Filipenses, capítulo 3, del versículo 10 en adelante, o por lo menos en el verso 10, nos enseña estos dos lados. Dice, a fin de conocerlo. No nos dirá, y conocerlo como me enseñó mi familia, como me enseñó la iglesia, como me enseñó la tradición. No, él dice, a fin de conocerlo en el poder de su resurrección y en la participación de su padecimiento. La vida tiene dos lados. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús, no solamente en la resurrección, que es excelente, también en la persecución y en la crucifixión, que no nos gusta. La vida es así, tiene dos lados. David lo escribe. Hay dos lados, el lado de la luz y el lado de la oscuridad. Pero hay algo que David nos enseña. Y hay algo que Pablo nos enseña. Y hay algo que la Escritura nos enseña. Y es que hay un factor común en ambos lados de la vida. ¿Usted sabe cuál es el factor común en ambos lados de la vida? Que Dios está al otro. Dígame, como dice, dígame. Dios está al otro. Hay que aprender a celebrar eso. El tema de hoy es celebra su presencia. Y usted tiene que aprender a celebrar a Dios aun cuando las cosas no van bien. Usted tiene que aprender a celebrar a Dios en los momentos de las malas noticias. Usted tiene que aprender a celebrar a Dios en los momentos donde las cosas quizás no están como tú esperabas. Porque si esperamos que todo esté bien para celebrar a Dios, estamos aprendiendo a vivir un solo lado de la vida. Pero lo que te va a dar a ti la victoria contundente sobre el mal, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás, es aprender a ver a Dios en ambos lados de la vida. Es aprender que todo obra para bien a los que aman a Dios. ¿Sabes cuál es el nivel espiritual más alto que un ser humano puede llegar? Nosotros nos jactamos y nos llenamos la boca de grandes ayunos, de largas oraciones, de grandes predicadores, de mucho saber Biblia. Todo esto es importante, pero usted sabe cuál es el nivel espiritual más alto que un ser humano puede llegar. No es ayunar 40 días, no es orar 10 horas corridas, no es saberse la Biblia de memoria, no. Todo esto es bueno, pero hay un nivel mucho más alto que ese. ¿Sabes cuál es? Entender que todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito en Dios. Cuando tú llegas a ese nivel, nada te detiene, nada te destruye, nada te impide seguir. Porque es bueno saber Biblia, pero Satanás no le tiene miedo a la Biblia que tú sabes, Satanás le tiene miedo a la Biblia que tú crees. Y si tú crees esto, que aunque no me gusta lo que me pasó, algún propósito tiene Dios con eso. Tú vas a tener un espíritu firme, fuerte. Miren que una de las cosas más difíciles de aprender en el Evangelio no es aprenderse Mateo capítulo 5 de memoria. Miren que es difícil, pero ese no es. Una de las cosas más difíciles de aprender en el Evangelio de Jesucristo es entender que todo lo que ocurre en mi vida, sea para bien o sea malo, sea algo que yo quiero o sea algo que no, sea una ganancia o una pérdida, si hay algo que me fortalece a mí como persona, como individuo, hasta mentalmente, es entender que algo Dios hará por esta vida. Hay tanta gente destruida. Hay tanta gente psicológicamente afectada, hay tanta gente ahora mismo. Usted ve los hospitales psiquiátricos, usted ve la gente tomando medicamentos, pastillas, en depresiones.
gente desanimada en sus casas, en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no han podido fortalecer su espíritu, no han podido entender esta palabra. Hay gente que no han podido enfrentar una pérdida, no han podido superarla. Hay personas que todavía no han podido superar un divorcio, la partida de un ser querido, una pérdida económica. Hay gente que no ha podido superar eso. ¿Sabes por qué? Porque no han podido entender esta palabra. Pero en el momento en el que tú hagas rema, en el momento en que tú te comas este libro, en el momento en el que tú aprendas esta palabra, tú entenderás que las pérdidas algún propósito tiene Dios, que el desprendimiento algún propósito tiene Dios, que la enfermedad algún propósito tiene Dios. A mí me faltan 3/4 partes del mensaje y yo no lo voy a terminar. Santo vive Dios, aleluya. Pero usted sabe quién entendió esto. Job. Job lo entendió. Y usted lee a Job y se llena la boca hablando de Job. Y yo soy uno de los que miro a Job y digo, wow, qué increíble la vida de este hombre. Pero nadie quiere estar en sus zapatos. Porque apenas nos damos un poquito y brindamos. Yo no me imagino la experiencia de Job en vida real, en mi cuerpo. Y él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ese espíritu estaba tan fuerte que aún sabiendo que lo había perdido todo, él entendió, si del polvo vine y al polvo volveré, y no me voy a llevar nada de lo que tengo al Señor, a donde va mi cuerpo, decía él. Poderoso tú eres. Y usted conoce la historia, y usted ve al final, Dios le devolvió, yo creo que 2 veces lo que él tenía. Pero eso solamente ocurre cuando usted entiende que hay un plan detrás de todo. Dios nunca improvisa. Tenemos que aprender a disfrutar la presencia de Dios, a celebrar la presencia de Dios. Visito muchas iglesias pentecostales de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, asambleas de iglesias cristianas, asambleas de Dios, Mission Board, de Dios misionera, cristianas misioneras, Monte Moriah, Dios pentecostal, movimiento internacional, independientes, iglesias de restauración, iglesias evangélicas, iglesias bautistas, metodistas, todo tipo de iglesias, y he visto algo. He visto inconsciencia espiritual en muchos lugares. Y lo voy a decir no para regañar, no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de lo que he podido ver. Y no solamente lo he visto, que lo veo viendo desde los tiempos de Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte, Moisés llevaba mucho tiempo hablando con Dios. Y dice que cuando Moisés bajó del monte, miren la expresión que usa la Reina Valera, dice, y Moisés no sabía, no sabía que su rostro brillaba. O sea que Moisés desconocía su misión. Santo, aleluya. Moisés vivía en un total desconocimiento de su nueva adquisición en Dios. Y yo lo llamo inconsciencia espiritual. Porque usted no tiene idea de la cantidad de gente que Dios les ha dado algo nuevo y ellos ni se han dado cuenta. Usted no tiene idea de lo que pasó el año pasado, esa prueba que superaste, esa enfermedad, esa crisis económica, esa pérdida. Eso te trajo algo nuevo de Dios en tu vida y tú no te has dado cuenta todavía. Gloria a Dios. Y hay gente que no se ha dado cuenta de la nueva adquisición que adquirieron en Dios. Pero he visto algo debajo del cielo. Así como hay mucha gente que no se han dado cuenta de la nueva misión que cargan, hay otros que no se han dado cuenta de su pérdida. Porque la Biblia dice, y Sansón no sabía que ya Dios no estaba con él. Y eso es muy triste. Hay gente que vive en un total desconocimiento, en conciencia espiritual, de que ya Dios no está. Y tú lo ves haciendo planes, y haciendo agendas, y haciendo cosas, y Dios no está. ¿Qué significa esto? Que tan importante es saber lo nuevo que obtuviste en Dios el pasado año, que la pérdida que pudiste haber tenido. Tenemos que entrar a un tiempo de consagración
Tenemos que aprender a disfrutar la presencia de Dios. Porque Sansón estaba demasiado acostumbrado a que todo pasara. Dios siempre me va a librar, Dios siempre aparece. Y nosotros estamos demasiado acostumbrados a lo santo que ya no lo disfrutamos. Estamos tan acostumbrados a que Dios se manifieste, que Dios se pasea, que ya lo vemos como algo común del culto. Y no puede ser así. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos libre, que ya por default pensamos que Dios siempre nos va a librar. Y no debe ser así. Tenemos que aprender a entender que la unción de Dios, que la presencia de Dios puede estar, como también se puede marchar. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Hace poco escuché un predicador que literalmente cambió su mensaje. Ya no habla de Jesús, ahora habla de humanismo. Ahora habla de cosas nuevas, modernas, que no tienen nada que ver con Dios. Y la gente lo aplaude, la gente lo sigue, la gente lo busca, lo sigue en redes sociales. Y él piensa que es exitoso por eso. Pero cuando tú lo escuchas, te das cuenta que perdió la unción. Santo vive Dios. Que ya Dios no está. ¿Quién no se ha dado cuenta? Santo sea tu nombre, Señor. Aleluya. Poderoso tú eres, Señor. Santo vive Dios. Aleluya. Santo sea tu nombre. Voy a culminar con esto. Tengo 5 minutos. Me regalan 5 minutos y les prometo que termine. Amén. Mira, ella dice que sí, no me echen culpa mía. Voy a respetar el tiempo porque no me invitan de nuevo. Entonces, voy a respetar el tiempo. Voy a adelantar bastante aquí. Cuando David se entera de que el arca está bendiciendo la casa de Obed-Edom, usted conoce la historia. Porque miren qué cosa, rápido, me permiten contar algo rapidito. Es que usted tiene prisa, quiere irse. No, está bien, okay. Yo soy el más lejos que va, pero estoy como a 50, 40 y pico minutos, no sé cuánto. Israel había perdido la guerra con los filisteos. Entonces los filisteos estaban ganando la guerra. ¿Y qué hicieron los ancianos? Los ancianos dijeron, no tengan temor, vamos a traer el arca. Y el arca nos va a dar la victoria. Entonces trajeron el arca allí a la guerra. ¿Y usted cree que qué pasó en ese momento? ¿Vino la victoria? No. La muerte fue peor. La derrota fue más grande. Y yo dije en mi mente, Señor, pero ¿cómo es posible? Esta gente trajeron el arca y perdieron. O sea, que el arca no es una seguridad, no es una garantía de que va a venir una victoria. Y el Señor rápido en el mismo texto me da la palabra. Y me dice, lo que sucede es que yo no me muevo por la necesidad. Yo me muevo por la búsqueda. Lo voy a repetir. Esta gente tenía necesidad de obtener una victoria. Pero Dios dice, es que yo no me voy a mover por la necesidad de mi pueblo. Yo he visto la necesidad de mi pueblo y eso a mí no me mueve. Usted sabe que me mueve a mí la búsqueda. De hecho, Jesús lo dice, pero más bonito. Jesús siempre lo dice mucho más bonito. Jesús dice, mi Padre sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tienen necesidad de ropa, de techo y de comida. Él sabe que tienen necesidad de todo esto. Pero eso no mueve a mi Padre. Eso no lo mueve. Luego dice, más buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. En todas las palabras, den una cosa. Eso fue Jesús, ¿quién se lo pidió? Eso fue Jesús. Yo todavía no tengo esa capacidad de decir esas cosas tan bonitas, pero eso fue Jesús. Jesús dice, mi Padre no se va a mover por la necesidad. Mira, el mundo tiene pobreza, el mundo tiene hambre, el mundo tiene necesidades, muchas necesidades, pero el Padre no se mueve por eso, porque si el Padre se moviera por la necesidad, entonces el Padre sería muy fácil de persuadir. Y él dice, yo no me voy a mover por la necesidad. Así que tenga mucho cuidado cuando usted piensa que Dios se va a mover porque tiene necesidad. No, Dios se va a mover por tu búsqueda sincera. Y robaron el arca.
Para rapidito, no me voy a detener ahí porque me quedo 30 minutos más. Se robaron el arca y se la llevaron los filisteos. Usted conoce la historia, no voy a repetirla. Entonces David, después de mucho tiempo, el arca la recuperan y la llevan a la casa de Obed-Edom. Y cuando ven que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida, ¿sabes qué hace David? David manda a buscar el arca. Dice, traigan el arca a la casa de David para que Dios también pueda bendecir esta ciudad. Y dice que buscaron el arca, y cuando venían trayendo el arca de camino, la Biblia dice que David se despojó de sus ropas reales y se quedó con trapos. Prácticamente se quedó como una persona del vulgo, como un campesino, no como un hombre de la realeza, y comenzó a danzar con toda su fuerza. ¿Sabes qué estaba haciendo David? David estaba celebrando su presencia. Usted sabe que David siempre fue un rey sin corona. David siempre fue un rey sin corona. Y es bien interesante. Y con esto quiero que usted escuche ahora. En la cultura de los reyes, a los reyes no se les respetaba por la corona. A los reyes se les respetaba por la túnica. Cada vez que había una reunión donde se convocaban los reyes de la época, todos llegaban con sus mejores túnicas, claro, sus coronas. El pueblo miraba la corona del rey, pero los reyes, como tenían otra cultura, miraban las ropas. Y cada vez que un rey entraba a la reunión de reyes y entraba por aquella reunión con su ropa, todos los reyes miraban la ropa. Mientras más larga era la ropa, significa que más poderoso era el rey. Y le explico. Cada vez que un rey salía a la guerra y obtenía una victoria, regresaba a su pueblo, a su reino, a su castillo, y el sastre de la casa real le añadía un pedazo de tela al traje. O sea, que mientras más largo era el vestido del rey, más victorias tenía el rey. Eso es interesante, porque Isaías escribe en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, cuando Isaías escribe, dice: y en el día que murió el rey Usías, vi yo sentado aún en el trono. Isaías estaba acostumbrado a vivir con reyes. Era familia de un rey, conocía la cultura de los reyes y había perdido un rey. Así que Isaías estaba triste. Y dice que en el día que murió el rey, él vio una visión. Y en esa visión vio a uno sentado en un trono. O sea que había un rey sentado en un trono. Y dice, y a Isaías no le impresionó la corona del rey. A Isaías no le impresionó los ángeles que estaban allí. A Isaías no le impresionó las piedras preciosas, el oro, el altar, la silla. No, usted sabe que le impresiona a Isaías las ropas de aquel que estaba allí sentado. Y de repente, cuando ve a ese rey que está allí en esa visión, dice, y sus ropas eran tan largas que lo cubrían todo. A mí esto me impresiona en muchas cosas, porque cuando Bartimeo, escucha esto, cuando Bartimeo pide un milagro, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que Bartimeo, cuando vio a Jesús, vio un ciego que no ve. O sea, una persona que no ve, vio. Cuando dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sabes qué hizo Bartimeo? Apeló al rey que vio Isaías. Por eso pidió vista. Porque si usted reconoce que el rey que usted tiene en su vida es aquel que lo conquistó todo, usted puede pedir lo que sea, porque todo lo conquistó. Su milagro, Él lo conquistó. Su familia, Él la conquistó. Sus hijos, Él lo conquistó. Su matrimonio, Él lo conquistó. Su empresa, su negocio, sus finanzas, ya Él lo conquistó. ¿Sabes por qué? Porque lo que Isaías vio no lo había visto nunca. Santo sea tu nombre, Señor. David se quitó su ropa. ¿Usted sabe por qué David se quita su ropa? Porque él entiende la cultura de los reyes. Y él dice: mis ropas, por más largas que sean, aquí hay uno más grande que yo. Aquí hay un rey que merece más gloria que David. Porque David había conquistado mucho.
había conquistado Ziklag, había conquistado a los amalecitas, había conquistado a los filisteos. David había matado a gigantes. David había conquistado mucho. O sea que cuando tú mirabas la ropa de David, la ropa de David era larga. Y usted sabe qué hace David. David dice, espérate, porque el grande no soy yo. Y se quita la ropa. ¿Para qué? Para mostrar algo. Que tu adoración, escucha bien, tu adoración no la determina tu condición, sino tu posición. ¿Qué significa esto? A lo mejor cuando él se quitó la ropa, quedó en una condición de plebeyo y la gente lo criticó, la mujer aquella lo criticó y le dijo, qué vergüenza, te has convertido en un plebeyo igual que ellos. Pero ¿sabes qué? Esa era la condición en la que él se veía, pero la posición en la que él se puso, una posición elevada, porque la condición era la de un plebeyo, pero la posición era la de un adorador. Dios no está buscando cuál es tu condición. Dios está buscando cuál es tu posición. A lo mejor en tu condición no te sientes digno. A lo mejor en tu condición dices, yo me siento como un indigno, como un plebeyo. Pero tu adoración te pone a ti en una posición que está más alta de tu condición. Cuando Jesús dice, mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, usted sabe que es más importante que la adoración, el adorador. Mira, dice 47 minutos. Pero son 47 minutos bien invertidos. Amén. Tiempo de consagración. Más que la adoración que sale de tu boca, Dios está interesado en el adorador. Y un adorador adora a Dios con la vida, con el testimonio, con las miradas, con cada paso. Cualquiera puede decir aleluya, gloria a Dios, no deje de decirlo. Pero la vida de un adorador, no todo el mundo la puede tener. El adorador vive lo que adora. ¿Y para quién adora? El adorador no necesita escenarios para adorar. El adorador no necesita que lo vean para decir amén, gloria y aleluya. Sí. El adorador no necesita ser el nuevo presidente de caballeros o de damas o de jóvenes o estar en el grupo de adoración para adorar. El adorador adora sin posiciones. El adorador adora aun cuando en su casa no hay nada para cenar. El adorador dice, Señor, gracias, porque sé que tú proveerás. El adorador adora aun cuando el diagnóstico médico dice que tienes cáncer. El adorador ve el diagnóstico médico y mira el cáncer y no niega que hay cáncer. Él dice, no, yo no tengo cáncer. Mentiras del diablo, no. El adorador ve el diagnóstico y dice, Señor, gracias porque yo sé que tú sanas. El adorador ve el matrimonio destruido y el adorador no dice, no, mentira, mi matrimonio está bien, mi matrimonio no tiene fallas. No, al contrario, la fe necesita una realidad para poderse manifestar. ¿Qué hace el adorador? El adorador dice, Señor, yo sé que todavía tú eres un Dios de restauración, yo sé que todavía tú eres un Dios de levantamiento, yo sé que todavía tú eres un Dios de pactos, de promesa. Eso hace el adorador. Y más difícil, el adorador ve a su hijo enfermo y se tira de rodillas y ayuda. No voy a comer, mi hijo está enfermo, yo sé que tú lo puedes levantar. El adorador espera que Dios haga un milagro, pero el milagro no llega y el Dios se mueve. Y usted sabe qué hace el adorador: se viste, da gloria a Dios, se sienta a la mesa y come. Aunque lo critiquen y digan, mientras su hijo estaba enfermo, no comía. Estaba todo el tiempo en luto, en ayuno y en silicio. Y ahora que su hijo murió, mira, celebrando, comiendo, bien vestido.
El adorador da la respuesta siguiente: mientras mi hijo estaba enfermo, yo tenía fe y esperanza que Dios lo podía sanar. Pero ahora él ya no está, él está muerto. Y él no viene a mí, sino que yo soy el que me tengo que preparar para ir a donde él está. Eso hace el adorador. No es un testimonio mío, lea la Biblia. Eso hizo la Biblia. Gloria a Dios, santo eres, Señor, aleluya. Santo sea tu nombre, Señor, aleluya. Es que hay que aprender a celebrar la presencia. Santo vive Dios. Así es, santo rey de Dios. Hay que aprender a celebrar la presencia. Para pararte en este altar hay que estar unido. Porque el que no está unido da un paso en falso y espíritu como que espera, no des un paso más. Amén. Gloria a Dios, pueblos. Disfruten, gócese, rían. Amén. Den una sonrisa al que está a su lado. Den una sonrisa al que está a su lado. Eso es lo que hace el Señor con la vida de los hombres. Aleluya. Aleluya. Praise you, Jesus.